Hola, hola, muy buenas tardes. Y vamos a continuar con ese tema de la introducción al Apocalipsis, porque entiendo que ese es el tiempo profético en el cual nos estamos introduciendo. Otra cosa que dice la palabra aquí en el capítulo 1 del Apocalipsis es que no podemos salir del capítulo 1, verso 1. Dice que esta es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nos va a mostrar el libro del Apocalipsis, ¿sí? El libro del Apocalipsis nos va a mostrar en todo su contexto, desde el capítulo 1 al 22, que es el último capítulo, quién es Jesucristo, quién es la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque resulta que hay mucha gente confundida acerca de la identidad de Cristo. ¿De quién es Cristo? ¿De quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Jesucristo lo vemos como mi hermano mayor, mi salvador, el que me consuela, el que me ayuda, el que me protege y me cubro con la sangre de Cristo. Y hay gente que piensa que la sangre de Cristo es un amuleto, como la pata de conejo o las medallitas estas del milagroso de Buga o yo qué sé. No. O de cualquier milagroso, de cualquier virgen, no. La sangre de Jesucristo no es ningún amuleto para que usted lo use cuando usted le dé la gana y que Dios venga como si fuera un bombero a apagarle el incendio. No, Jesús no es ningún bombero para apagarle incendio a nadie que es un rebelde y que no le quiere obedecer. Primeramente, para que Dios nos escuche, tenemos que nosotros, si venir con todo nuestro pecado, Él nos recibe. Pero tenemos que empezar a caminar en obediencia. Pero hay gente que quiere nada más llamar a Dios cada que tiene un incendio, para que como un bombero venga y le apague el incendio. No, Señor. Dios no es eso. No tomemos a Dios como eso. Y estar usando la sangre de Cristo para mandarla por cualquier lado y a todo cubre con la sangre de Cristo. No, Señor. La sangre de Cristo cubre a aquel que se arrepiente y lo reconoce a Él como su Señor y Salvador. Solamente a eso cubre la sangre de Cristo. Quiero mostrarle en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice así, este es el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a mirar aquí las identidades de Cristo, cómo Él se muestra, algunas, ¿sí? Porque no las podemos ver todas ahora, cómo Él se muestra en cada una de las iglesias, ¿sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es una de las primeras identidades como Él se le revela, ¿sí? A esta iglesia. O sea que ya no es como el corderito, oiga bien. Ahí estamos viendo una de las identidades con la que Él se empieza a revelar. Por eso dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿Para qué? Para que entendamos con más profundidad lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Sí? Que no lo miremos nuevamente como que, ay, Él solo es paz y amor. No. Él también es fuego consumidor. Él también viene a traer juicio, así como vino a traer salvación en su primera venida, en la segunda, Él viene a traer juicio en la tierra. Y dice el mensaje a Esmirna, Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. O sea que aquí ya muestra otra identidad. ¿Sí? Que eso ya lo veremos más despacito y vamos a hablar de esas identidades de Cristo, qué significa cada una. Pero hoy simplemente se las voy a leer para que entendamos que el Apocalipsis es un libro maravilloso. Nos va a revelar todas esas identidades de quién es Jesucristo, que quizás ni las conocemos. Capítulo 2 del Apocalipsis, verso 12, dice de la siguiente manera, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Oiga bien, otra identidad, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 18. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, oiga bien, que es como lo conocemos casi la mayoría, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y en el capítulo 3 del Apocalipsis, verso 1, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Otra identidad de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia,
Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otra identidad. Ese versículo lo usan como un amuleto a veces, ¿sí? El que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra, pero ni siquiera entienden la profundidad de lo que el versículo realmente dice, ni lo que nos quiere mostrar, sino que lo usan para otras cosas. Apocalipsis 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces estamos viendo que son 7 identidades de Cristo para 7 iglesias diferentes. A todas las iglesias les habla, número 1, de su identidad, como ese que viene a traer juicio sobre la tierra, ¿sí? Porque ya no viene como el cordero que fue inmolado, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Porque en el cielo dice que había un libro con 7 sellos y que no se hallaba nadie ni en el cielo ni en la tierra que fuera capaz de abrir ese libro y desatar sus sellos. Entonces dice Juan: y yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no había nadie capaz que fuese digno de desatar esos 7 sellos, porque esos 7 sellos son igual a juicios sobre la tierra, es igual al desate de la ira de Dios sobre la tierra por haber despreciado a su Hijo Jesús. Entonces dice que cuando Juan lloraba y le dice un anciano: no llore, o un ángel, no recuerdo bien, le dice: no llores. ¿Por qué? Porque la raíz de David ha vencido y él es digno de desatar esos sellos, ¿sí? Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado y nos ha redimido con su sangre de todo linaje, de toda tribu, pueblo y nación. Entonces, cuando el Señor, Él es el que se aparece allí, Él es el único digno, ¿sí? Él es el único digno de abrir ese libro maravilloso y desatar esos sellos, esos 7 sellos que son juicios sobre los moradores de la tierra. Por eso le digo, la identidad de Cristo en el Apocalipsis es muy diferente a la que nos muestra en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas. Es diferente la identidad porque Él allá vino como Salvador. Él vino porque esa fue la muestra del gran amor de Dios hacia la humanidad, ¿sí? Pero como lo despreciaron, como lo aborrecieron, Él ahora viene, pero viene en otra faceta. Él viene a traer juicio y condenación sobre los moradores de la tierra, aquellos que lo aborrecieron, aquellos que lo despreciaron, ¿sí? Entonces, por eso Él se presenta en este mensaje a las 7 iglesias con una identidad que quizás para muchos es desconocida, pero que necesitamos conocerla para que dejemos ese amorío de estar pensando que no, es que el Señor todo nos lo tiene que perdonar porque sí, porque Él es amor, y si no nos arrepentimos a tiempo y si no obedecemos, no, tendremos que pasar esos juicios. Algo que nos revela el libro del Apocalipsis es quién es Cristo, pero ya en otra categoría, ¿sí? En otro nivel, en un nivel que a muchas personas les revienta que uno les diga. ¿Por qué? Porque piensan que Dios, que Jesús, es solo paz y amor. ¿Sí? Ay, no es que Dios cómo va a permitir eso si Él es todo amor. No es que Dios cómo va a mandar a la gente al infierno si Él es amor. Ay, es que Dios, ¿por qué va? O sea, no. Ay, Dios cómo me va a castigar si Él es amor. No, no nos equivoquemos. No nos confundamos porque el libro del Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. O sea, que nos muestra quién es Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a venir en su segunda venida. No va a venir como en la primera. Él en la primera venida vino como el cordero que fue inmolado para darnos salvación, ¿sí? Vino como ese Dios amoroso, ¿sí? Clemente, misericordioso. Pero en su segunda venida, Él viene a castigar a sus enemigos. En su segunda venida, Él viene a traer juicio sobre la tierra. Él ya no viene como vino la primera vez. Por eso el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16 que leemos, dice, este versículo lo conocen hasta los no creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, es decir, a Jesucristo. ¿Para qué?
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios, oiga bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Cristo, ¿sí? Pero resulta que eso fue en la primera venida cuando Él fue crucificado. Pero todos los que le han despreciado y se burlan de la predicación del Evangelio, cuando el Señor venga en su segunda venida, que es todo lo que nos muestra el Apocalipsis, el Señor no va a venir para que el mundo sea salvo. No, no nos confundamos. A los únicos que se salvarán en esos momentos serán el pueblo de Israel que estará siendo perseguido por el anticristo. Y quizá la iglesia que se quedó, los que se quedaron del arrebatamiento porque nunca estuvieron realmente entregados a Dios, a Jesús, ¿sí? Pero el Señor viene a traer juicio sobre la tierra, ¿sí? Él viene como ese león de la tribu de Judá. Él ya no viene como el corderito. No, no nos confundamos. Si eso te están enseñando, te están engañando. Te están engañando. Por eso el Señor dice, aquí en la palabra dice, la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Para que entendamos que Cristo es amor, sí, para los que se arrepienten, para los que le piden perdón y empiezan a obedecerle, pero también es fuego consumidor. ¿Para quién? Para los rebeldes, para los desobedientes, ¿sí? Para los que pisotean la sangre de Cristo. Él viene como ese que dice que la espada que sale de su boca los va a matar a todos. Entonces, no nos confundamos, no nos dejemos engañar por falsas enseñanzas. Leamos Biblia, amados. Vuelvo y le repito lo que dije al principio. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es ignorancia. Si no te están preparando para irte en el arrebatamiento y para heredar el reino milenial de Cristo, para reinar juntamente con Cristo durante 1000 años, entonces huye por tu vida. Huye. Porque te vas a quedar a pasar todos esos juicios cuando la ira de Dios sea desatada, que eso está en el Apocalipsis, ¿sí? Y por eso mucha gente no quiere leer el Apocalipsis. Por eso mucha gente no se interesa. Pero también sabe qué es eso. Eso es trabajo de Satanás. Es plan del diablo de hacer como que la gente tenga ese rechazo. Por eso necesitamos orar hoy más que nunca los unos por los otros. Y amar la palabra de Dios, buscar, indagar lo que no conocemos, ¿sí? Pero no nos dejemos destruir por no indagar en la profecía bíblica, por no pedirle a Dios que nos dé revelación. Él dice que clamemos a Él. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si no clamas, ¿cómo Dios te va a enseñar? Esto no es solamente para mí, para los que predican en las redes sociales o los que tienen una iglesia que se paran en un púlpito a predicar. Esto es para todos. El Señor le da sabiduría y le da entendimiento a todo el que se la pide, dice el libro de Santiago. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin medida, ¿sí? Pero no nos dejemos confundir. Es tiempo de prepararnos, amados. Es tiempo de desapegarnos de las cosas terrenales, las cosas materiales. Eso se va a quedar aquí. Eso no nos va a servir de nada. Eso no nos va a salvar. Eso no lo vamos a poder poner a los pies del Señor cuando Él cuando Él vaya pasando por medio de nosotros. Dice que lo que podremos poner a los pies de Él serán las coronas, los galardones que Él nos entregará cuando seamos coronados allá en la coronación en el cielo, ¿sí? Esas coronas, dice que los ancianos las ponen a los pies de Cristo. Eso es lo único que le podemos entregar. Pero lo material, todo esto se quedará aquí. Todo, lo pendiente, las cadenas de oro, los zapatos finos, la casa lujosa, el coche último modelo, todo se quedará. Este cuerpecito se pudrirá. El Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Entonces, ¿por qué nos seguimos aferrando a lo terrenal? Y no seguimos haciendo ese tesoro en el cielo, como Él nos dice. No hagamos los tesoros en la tierra, porque aquí todo se acabará, esto es perecedero. Pero lo eterno, eso es lo que permanecerá, ¿sí? Entonces, no se deje creer que la profecía del Apocalipsis ya pasó, que el mensaje de las 7 iglesias era para otras iglesias. No, es para las iglesias que están fuera de Israel, porque allí habla de todas las 7 iglesias no estaban en Israel. Ninguna estaba en Israel, todas eran fuera de Israel. Quiere decir que es un mensaje a la iglesia gentil, ¿sí?
que somos nosotros, los gentiles, los que no somos Israel según la carne, ¿sí? Entonces, amados, también es para los israelitas que se han convertido, por supuesto que sí, para los que se llaman judíos mesiánicos. Ellos, los creyentes en Jesucristo, pero que son, según sus antepasados y según la carne, son judíos. Pero han reconocido al Mesías, no como los otros que no lo han reconocido. Para ellos también es la profecía. La profecía bíblica es para todos los siervos del Señor, para todos los que nos creemos siervos del Señor. No puede ser que yo diga soy sierva del Señor, pero no quiero saber nada del Apocalipsis, no quiero saber nada de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque el siervo tiene que saber lo que hace su Señor. El siervo tiene que ser obediente a su Señor, ¿sí? Y quiero enfocarme un poquito en la revelación de Jesucristo. ¿Por qué les digo que este libro nos dice que es la revelación de Jesucristo? Este libro nos muestra a Cristo no como nos lo revelan los evangelios, los 4 evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles, sino que este libro nos revela a Cristo como el que viene a establecer juicio en la tierra, ¿sí? El que viene a juzgar la tierra, a los moradores de la tierra y a establecer el reino milenial. Esos 1000 años donde Él reinará, ¿sí? Donde se establecerá el reino de Dios en la tierra. Necesitamos entender que Él aquí ya viene es como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Dios le ha entregado todo lo concerniente al juicio al Hijo. Dice la Biblia. Todo concerniente al juicio se lo entregó al Hijo. Y dice que cuando el Hijo haya sujetado bajo sus pies todas las cosas, entonces Él también se sujetará al Padre, que le sujetó a Él todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? De esa manera. Entonces ya el tiempo se me fue y yo me despido. Que el Señor les bendiga grandemente. Si a usted le interesa conocer más acerca del tema del Apocalipsis, lo invito para que esté atento porque vamos a estar hablando del libro del Apocalipsis con la ayuda del Dios Todopoderoso, ¿sí? Y si quiere ver el primer programa, pues métase a mi Facebook y allí usted podrá enganchar con lo que hemos hablado hoy. Pero es importante que entendamos que ese libro es para los siervos de Dios, es para la iglesia del Señor y es necesario que lo conozcamos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que yo me las sé todas, ni le voy a dar toda la interpretación del libro del Apocalipsis, eso es imposible, ¿sí? Pero sí vamos a leerlo y a darle un vistazo de todo lo que el Señor nos quiere mostrar allí. Y de lo poco, como le digo, lo poco que he recibido de Dios y de lo poco que he aprendido de los siervos de Dios, que son más entendidos en estos temas y que son estudiosos de la profecía bíblica, entonces yo entrego eso como lo he recibido gratis, lo he recibido de gracia de parte de Dios, entonces también lo entrego gratis, no cobro, ¿ya? Y no se debe cobrar por la palabra de Dios. Entonces, que el Señor los bendiga grandemente y que tengan una semana bendecida, ¿sí?